Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Sí, doctora, se escucha. ¿Están todos observando la presentación del día de hoy? Bien. Vamos adelante entonces con el avance de nuestra materia. Recapitulando todo lo hasta aquí avanzado, tenemos este pequeño tema que es acerca de los mismos, factores constitutivos y barreras naturales. ¿Cómo evoluciona el sistema infeccioso y la respuesta inmunológica? Estamos viendo nosotros que cuando ingresa un microorganismo, llámese parásito, llámese bacteria, llámese virus, ingresa a nuestro organismo, se da una evolución casi en paralelo del proceso infeccioso y de la respuesta inmune. ¿Cómo? Porque el microorganismo tiene que atravesar o vencer barreras en nuestro cuerpo, las barreras epiteliales, por ejemplo. Si penetra a través de una picadura, tiene que vencer las barreras epiteliales de la piel. ¿Quiénes son los que inmediatamente, después que ha penetrado el microorganismo, salen a la defensa? Los fagocitos. Hemos visto en la anterior clase que eran los polimorfonucleares, llamados también neutrófilos o segmentados, quienes acudían en primera instancia. Asimismo, también los macrófagos, los monocitos macrófagos, ya participaban en los tejidos. Y también las células null o denominadas también células natural killers, ¿no es cierto? Pero todo este proceso que surge de defensa forma parte de lo que conocemos como inmunidad innata. Y eso se traduce en un tiempo de horas apenas que hubiera pasado, después de que hemos sido infectados con la picadura de un mosquito que portaba un virus, por decirles. Tienen que transcurrir horas para que surjan apenas horas para que la inmunidad innata se ponga de manifiesto. O sea, una vez que atraviesa las barreras epiteliales, surgen los polimorfonucleares, los macrófagos y las natural killers a defender. Pero después de eso viene la participación de los linfocitos B y los linfocitos T, de los cuales también hemos hablado en la anterior clase. Los linfocitos B, ya saben ustedes que son las células B efectoras, productoras que se transforman en plasmocitos, y a su vez estas son efectoras y productoras de anticuerpos, los linfocitos B. Esa es su importancia y su característica primordial. Luego tenemos la participación también de los linfocitos de tipo T, y también se denominan células T efectoras, las que se ocupan de la inmunidad celular. Los linfocitos B, recuerden, se ocupaban también de la inmunidad humoral, y ahora los linfocitos T se ocupan de las células de la inmunidad celular. Y para que se traduzca o se produzca la inmunidad celular o inmunidad adaptativa también, podríamos tardar días. Nuestro organismo va a tardar días después de la infección. Por ello, tenemos que diferenciar entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Entonces, vamos a puntualizar algunas especificidades de cada una de ellas que hacen la diferencia. Por ejemplo, la inmunidad innata presenta una especificidad limitada.
solo a moléculas que están presentes en los microorganismos. Inicia inmediatamente, hemos dicho en cuestión de horas, ya la tenemos. No tiene memoria, esa es la inmunidad innata. No reacciona contra antígenos propios. También eso es particular y propio. Las células que hacen la inmunidad innata son los polimorfos, o realizan la inmunidad innata, son los polimorfos nucleares, los monocitos macrófagos, las natural killers. Los linfocitos T, delta y linfocitos beta 1, además de los mastocitos, basófilos y eosinófilos. Ahora bien, a diferencia de todo esto que hemos mencionado, la inmunidad adquirida es amplia y es específica para cada antígeno. ¿Por qué? Porque estoy adquiriendo, una vez que ha penetrado un invasor, ya tengo una inmunidad específica para cada antígeno. ¿Por qué? Porque es una inmunidad adquirida que la he adquirido con un periodo de aprendizaje. ¿Y cuáles serán estos? ¿De qué manera? Porque yo me he colocado unas vacunas o me he colocado unos sueros inmunes en contra de cada antígeno específico. Por ejemplo, nos colocan una vacuna contra la tuberculosis, nos colocan una vacuna contra, digamos, el COVID, y así sucesivamente. Entonces, en ese momento que nos colocan la vacuna, trabaja la inmunidad adquirida y se forma una inmunidad específica para cada antígeno. Pero esto es muy amplio, porque pueden haber miles de antígenos, la fiebre amarilla, el sarampión, la tuberculosis, por nombrar miles de enfermedades que si tienen vacunas, estas son adquiridas por la inmunidad adquirida. Y entonces se traduce un periodo de aprendizaje en nuestro organismo y la memoria ya que deja esta inmunidad adquirida es muy amplia, que puede reaccionar contra antígenos propios inclusive. A veces también es cierto. La inmunidad adquirida reacciona contra antígenos propios y se traducen en las enfermedades autoinmunes. En cambio, la inmunidad innata no reacciona contra antígenos propios. Gran diferencia. La inmunidad innata no tiene memoria. La inmunidad adquirida sí tiene memoria y muy amplia. La inmunidad adquirida inicia inmediatamente, mientras que la adquirida tiene un periodo de aprendizaje. La inmunidad innata es específica, solo está limitada a las moléculas presentes en los microorganismos, mientras que la inmunidad adquirida es amplia y también es específica, pero para cada antígeno. Ahora, la inmunidad adquirida es realizada por células como los cluster differential. ¿Qué hacen los clústeres? Estos son receptores de membrana. También los monocitos, los linfocitos T y los linfocitos B, forman parte de la inmunidad adquirida. Bien, ahora volvemos a repasar cuáles son los componentes de la inmunidad innata. Entre los componentes de la inmunidad innata están los factores que juegan como barreras, que se comportan como barreras. Y ahí tenemos a la piel, en primer lugar, todas las mucosas. ¿Para qué sirven estas barreras, la piel, las mucosas? Para evitar el ingreso de los microorganismos. Mientras tanto, la inmunidad innata también es capaz de reconocer todo lo extraño. Los receptores TOL, las lectinas, los DERES. ¿Por qué? Porque poseen una función que detecta la presencia de patógenos gracias a todos estos receptores que son reconocidos en la inmunidad innata. La fagocitosis se desarrolla dentro de la inmunidad innata. O sea, nosotros, ni bien ingresa un organismo nocivo, nuestros polimorfos nucleares tratan de fagocitarlo. Y entonces surgen los polimorfos nucleares, los monocitos macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos B salen como parte de la inmunidad innata, cuya función es destruir a los microorganismos.
También participan los sistemas enzimáticos. Y dentro de los sistemas enzimáticos tenemos uno muy importante que se simboliza con la letra C mayúscula. Ese es el sistema del complemento. Luego tenemos el proceso de la coagulación, las quininas. ¿Y para qué servirán estos sistemas enzimáticos del complemento, la coagulación, las quininas? Para amplificar la respuesta inmune. Tienen esa función. Son amplificadores de la respuesta inmune. Son moléculas también destructoras, los radicales de oxígeno y nitrógeno, paralizar a los microorganismos. También tenemos otras moléculas que activan a otras células y se llaman citoquinas o interleuquinas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de ellas? Estas moléculas que es de comunicación entre unas células y otras sirven para atraer y activar células del sistema inmune al sitio de la agresión. Entonces, los componentes de la inmunidad innata tienen claras sus funciones, al igual que existen factores constitutivos que hacen a la inmunidad innata. Por ejemplo, nosotros tenemos una inmunidad de especie como seres humanos. Por ejemplo, puedo decir que los ratones, por ejemplo, las ratas, pueden resistir a la difteria, que es una enfermedad. Nosotros no resistimos a la difteria. Por eso es que decimos que hay inmunidad de especie. O sea, nosotros no tenemos ninguna inmunidad contra la difteria, mientras que el hombre sí. Ahora, hay inmunidad de raza. Para muchas enfermedades, la raza negra es más susceptible, por ejemplo, a la tuberculosis que la raza blanca. También juega un importantísimo factor, no solamente el factor racial, sino también la genética. Y dentro de lo que es control genético, tenemos la inmunidad de edad, los factores metabólicos y los factores hormonales, que varían en diferentes etapas de la vida. También está la temperatura, el influjo del sistema nervioso. Habíamos visto que los niños y los ancianos, cuando hablamos de edad, son más susceptibles de contraer enfermedades. Se enferman más rápido que los que están gozando de una edad ideal, ¿no es cierto? Por eso es que cuando se tiene también buenos factores metabólicos, en la inmunidad de edad, no es tanto la afección, pero cuando haya una edad avanzada, todo esto decae y tenemos la susceptibilidad a las enfermedades que se hace mayor cada vez. Ahora, dentro de todas esas moléculas que van a detectar lo extraño, hay que recalcar la participación de los receptores de los patrones moleculares, que se simbolizan como receptors, aquí father patrons. Acá están, PRRS. ¿Qué son estos receptores? Estos receptores están asociados a los patógenos y son capaces de reconocer moléculas como las PAMPs. Las PAMPs que no eran otra cosa que patrones moleculares asociados a ácidos como los peptidoglicanos, ácidos lipoteicoicos, mananos, glucanos, etcétera, etcétera. También tenemos dentro de estos patrones moleculares los receptores TOL, los TLRs, que se encuentran presentes en las membranas de las células fagocíticas, o sea que están presentes dentro del macrófago, dentro de los monocitos, dentro de los polimorfonucleares, también en las células presentadoras de antígeno, como las células asesinas naturales, las LAN, o los TLRs del tipo 3, 7, 9, son moléculas que nos van a ayudar a todo lo que es inmunidad innata a reconocer lo extraño. Entonces, estas moléculas que reconocen lo extraño también albergan a lectinas. ¿Y qué serán las lectinas? Las lectinas son moléculas que son capaces de reconocer y de poseer un segmento colágeno para
ciertos tipos de carbohidratos. Se dividen en colectinas, como la MBP, ficolinas, que se encuentran en el hígado, como las LMIH, que se llaman pentraxinas, que también están en el hígado, otras como la PCR, la proteína C reactiva, que sirve para detectar inflamación, los amiloides y la PTX, todas estas se llaman lectinas. Lectinas. Y estas lectinas actúan como receptores para residuos de los microbianos surfactantes. Hay 4 proteínas, por ejemplo, que se producen a nivel del pulmón, otras a nivel del corazón, otras a nivel de los intestinos. Y estas moléculas ayudan a reconocer a lo extraño. También tenemos receptores para las proteínas, los receptores NUT, los receptores NLR, los que proporcionan defensa innata, por ejemplo, contra el Helicobacter pylori. Estos se acomodan en todo lo que es el estómago. Y así podemos hablar de muchas moléculas que antes no se las conocía, pero como va evolucionando cada vez más los estudios investigativos en inmunología, lo que era ayer ya hoy día de repente no es, y entonces ha avanzado. Hay que actualizarse todo el tiempo. Por eso es que decimos que, por ejemplo, estos receptores, estas moléculas o receptores NUT, por ejemplo, cuando son carentes, cuando no existen en una persona, estas personas tienen mayor susceptibilidad, se ha descubierto que tienen mayor susceptibilidad a desarrollar el asma bronquial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienen los NOT1. Y son receptores de proteínas. Miren. Entonces, si seguimos hablando de la infección y de la inmunidad, estas familias estructurales de estos receptores denominados PAMPs, moléculas asociadas a patógenos, son varias familias estructurales. Ahí también tenemos las que dominan ricas en leucina, los receptores TOL. Los dominios de lectinas dependientes del calcio, otros dominios de receptores scavengers, denominados carroñeros, que son capaces de recoger toda la basura de recepcionar de otras moléculas o de patógenos incompletos. Por ejemplo, miren, este es un monocito. Este monocito que está acá, visualizándolo, miren, ustedes, tiene receptores de tipo TOL, aquí, en la superficie de su membrana. Tiene CD28, tiene otro tipo de receptores. ¿Para quiénes? Para una célula presentadora de antígeno. Esta es una célula dendrítica presentadora de antígeno, por excelencia. Le está presentando antígenos, bacterias, lo que sea. Y entonces este monocito tiene que tener receptores para esos antígenos, para esta bacteria que está presentándose, que está presentándola. Aquí tenemos el patógeno, la bacteria, miren, acá tiene sus propios receptores la célula dendrítica, por endocitosis la introduce y luego la lleva a presentar, aquí la está volviendo a sacar con todos sus péptidos para presentarla al monocito. ¿Para qué? Para que el monocito la destruya, la fagocite. Entonces, estos receptores de reconocimiento de patrones pertenecen pues a varias familias. Son dominios ricos en leucina, tienen dominios ricos de lectinas, calcio dependientes, dominios de receptores scavengers, que los llamamos en scavengers en el inglés, pero significan carroñeros, porque comen toda la basura. Funcionalmente, estos receptores de reconocimiento de patrones pueden ser divididos en 3 clases, esos receptores, 3 tipos funcionales. Los receptores secretados es una clase, otros receptores que están al interior se llaman receptores endocíticos y otros se llaman receptores señalizadores. Esas son las 3 clases de receptores. ¿Para qué sirven? Porque están presentes en estas familias estructurales de los receptores PAMP, de las moléculas asociadas a patógenos. De ahí que
estos receptores de reconocimiento, por ejemplo, que se llaman receptores señalizadores, por ejemplo, los que emiten señales, son los receptores de reconocimiento de patrones. Ahí tenemos los receptores de la familia TOL. Acá, miren, tenemos nosotros una célula. Puede ser un linfocito de clase B, de clase T. ¿Qué va a pasar con estos? Esto tiene núcleo, tiene todo, ¿no es cierto? Acá tenemos que se va a inducir ¿a qué? La inflamación mediante todos estos microorganismos que tienen lipopolisacáridos, presentan receptores que son captados por la membrana plasmática y obviamente tenemos que reconocer a los patrones asociados a este patógeno de acá. Este patógeno de aquí va a activar la traducción de la señal y va a enviar señales al interior. Y va a activar la traducción de señal, activando, por ejemplo, la traducción de señal, que induce la expresión de que exista una gran variedad de genes implicados en la respuesta inmune, incluyendo las citoquinas inflamatorias. Recientemente se han identificado receptores de la familia TOL. Recientemente. Y estos receptores de la familia TOL que pueden tener una función fundamental, ¿para qué? Para inducir una respuesta inflamatoria, o sea, producir inflamación en el organismo y que surja la respuesta inmune. Entonces, induce la expresión de gran variedad de genes. Todos estos genes, miren, son muchos, muchos. También tenemos los sistemas moleculares destructores de microorganismos o amplificadores de la respuesta inmune. Por eso se los llama así, sistemas moleculares que destruyen a los microorganismos y amplifican la respuesta inmune. Y ahí el primer lugar lo ocupa el sistema del complemento, que está compuesto por 39 proteínas que actúan en cascada. La complemento 1, la complemento 2, la complemento 3, la complemento 4, la complemento 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y así sucesivamente. Todo eso ya está estudiado. También entre estos sistemas moleculares destructores de microorganismos tenemos las defensinas. ¿Y qué serán las defensinas? Son péptidos pequeños de arginina que se forman en el intestino, en las células Paneth del intestino, en células también de los testículos, en células como en el epidídimo. También tenemos defensinas en las células de las mucosas de las encías, también en las mucosas de los pulmones, del árbol respiratorio. Ahí tenemos muchas defensinas. ¿Qué son las defensinas? Péptidos pequeños de arginina. Ahora bien, además tenemos catilicidinas. Las catilicidinas neutralizan lipopolisacáridos y se almacenan en gránulos dentro de los polimorfonucleares. Tenemos algunas enzimas, como la lactoferrina, que impide la formación de biofilms, impide que los microorganismos se colonicen unos sobre otros. También eso es un biofilm. También en capas, ¿no es cierto? Se acomodan. Y entonces, ¿qué hace la lactoferrina? Impide esa formación de biofilms. La lisozima es otra enzima que está presente en las lágrimas, por ejemplo. ¿Qué hace la lisozima? Destruye a los microorganismos gram positivos. Entonces, estos son sistemas moleculares que destruyen a los microorganismos. También tenemos las citoquinas. Entonces, recientemente se han descrito otros péptidos antimicrobianos que ya no he querido marearlos más aquí, pero que ahora voy a hablar porque hay que hablar porque esto va avanzando cada día. Y entre esos péptidos antimicrobianos que se han descrito, tenemos el enkelitin. Enkelitin. Se escribe E-N-K-E-L-I-T-I-N. ¿Y qué será el enkelitin? El enkelitin es un péptido antimicrobiano también que se utiliza contra microorganismos gram positivos.
También se ha descrito últimamente nomás la acción del ubifungin y el cromofungin, que se encuentran en los gránulos de los polimorfos nucleares y que también se reconocen hoy en día como antimicrobianos de baja toxicidad. Entonces, esto es muy importante y reconocer todos estos sistemas destructores de microorganismos es primordial. Por eso es que, como primer tema de la práctica de inmunología, hoy día justamente vamos a estudiar al comportamiento de los leucocitos y los vamos a reconocer, porque cada uno de estos leucocitos, de estos polimorfos nucleares que vamos a estudiar, tienen pues toditos estos sistemas moleculares destructores de microorganismos. Y están complejos. ¿Para qué? Para llevar a cabo la primera defensa, la inmunidad innata, que es parte de la inmunidad innata. Y estamos viendo que es sumamente complejo, tiene un montón de componentes, ¿no es cierto? Bien, entonces, aquí vamos a quedar, estimados estudiantes, alístense y vámonos a clases, 9 en punto, tenemos que estar todos en clases de prácticas. No quiero avanzar otro tema más, porque van a tener mucho que estudiar para el examen del primer parcial. Vamos a avanzar el siguiente martes nomás, el próximo tema. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, realicen ahora. 46 personas se han conectado a la clase virtual. Vamos a sacar un screenshot de todos estos, los conectados. Bien, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué cosa no han entendido? ¿Qué cosa puedo aclarar? A ver. Señorita Evelyn Morales, habilite su micrófono. ¿Qué no ha entendido? ¿Está presente o no? Ya todo. ¿Está todo claro? Sí, doctora. Bien. Señorita Ángela Fernanda. Joven Franklin. ¿Dónde están? Creo que están durmiendo, siguen durmiendo. Señorita Noelia Mendoza. A ver, habiliten sus micrófonos y pregunten. No puedo creer que hayan entendido todo. ¿Alguna duda deben tener? Pero creo que no tienen ni dudas ustedes. Bueno, entonces quedaremos aquí y nos veremos en las prácticas. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.